Hola Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo está Juan? Buenas noches o buenos días, según sea el momento en el Que nos que las ven. personas nos están viendo. Aquí en Lima, Perú, ya ha bajado un poco el calor. Sí, bastante porque ya estamos demasiado agobiados por el calor. Aunque hay Y horas en las que sí sigue intenso bueno, en el... La Molina siempre es cálido, pero al menos ya bajó un poco el calor y eso también tiene que tener mucho con el tema de los carros, que cuando uno no tiene aire acondicionado del carro realmente Uy, es un suplicio. Mili, entonces, ¿cuál es? suplicio total. Es un buen tema el que estás tocando, Juan. Antes de pedirte que hable sobre un tema que he visto, pero el aire acondicionado es indispensable, por ejemplo, para nosotras las mujeres y también para los hombres, ¿no? En tiempos de calor, si estamos en lugares peligrosos por la Sí, delincuencia. efectivamente, y sobre todo que en Perú la delincuencia ha crecido muchísimo, lamentablemente. No hay una política integral para poder combatirla y eso obedece probablemente a que vemos Mm, autoridades de todos los niveles, sí, desde la escala más alta, ¿no? Estamos hablando de presidentes, ministros, viceministros, gobernantes regionales, alcaldes sí, y congresistas. Entonces, lamentablemente con un esquema tan atroz en el que las autoridades están involucradas en temas delincuenciales, ya te puedes imaginar pues que nadie respeta y dice, oye, pero si el presidente es un ladrón, y entonces como que justifican eso, ¿no? Y ocurre que en Perú, bueno, la delincuencia ha avanzado muchísimo demasiado. y resulta que si tú tienes un carro que no tiene aire acondicionado, entonces te vas a Sí, sofocar y debes abrir las enormemente lunas. y abres las lunas y los amigos de lo ajeno lo que van a hacer es meterse dentro de tu carro incluso, porque se Sí, meten del otro lado mientras tú estás conduciendo. Es muy delicado realmente. Por ejemplo, creo que estuve leyendo en alguna oportunidad algo de que alguien bajó la luna del lado derecho del del copiloto. copiloto y resulta que el delincuente se metió Sí, por la se ventana. Se meten. metió por la ventana y oye, ya pues hizo lo que el delincuente Lo que le dio quería, la ¿no? Lo gana. que le dio la gana. Por eso es tan importante que... Y alguien me contaba que era peor cuando el vehículo tiene la manija, porque Eso todavía hay es, carros sí, que sí, tienen manija. Entonces, sí. si tienen manija, zancóchate y no Claro, abran la luna, claro. Lo que mejor. pasa, Billy, pues que tú estás subida en un carro que tiene todo, ¿no? La Entonces, verdad que sí. tú Y tienes hay que aire agradecer. acondicionado, tienes lunas eléctricas, pero Pero hay qué importante gente, también lo de las lunas eléctricas. claro, Ahora, una pregunta antes de ir al tema que nos lleva para hablar hoy día. ¿Qué tan caro se hace para un vehículo antiguo o poquito antiguo o muy antiguo colocarle este tipo de lunas eléctricas, por ejemplo, al carrito? buena pregunta. En realidad no es tan caro, más o menos va a costar, y bueno, yo lo digo no tan caro porque de repente estoy pensando que podría ser barato si lo compara, por ejemplo, con un vehículo de premium o de calidad Ya, intermedia, ¿no? Porque si lo comparas, por ejemplo, con un vehículo de calidad intermedia que se te malograron los vidrios y tienes que reponerlos, estás sí. hablando, por ejemplo, de que ibas a gastar por lo menos en vidrios originales un promedio de unos $1000, dependiendo del modelo y del tipo de marca. Pero en el caso Ya. de los vehículos Pero eso es cuando antiguos, se malogran. cuando se malogran, Pero para claro, los ponerle, vidrios y cuando le tienes que poner, por ejemplo, porque he visto carros desde hasta del 2000 para abajo que no tenían lunas sí, no eléctricas, ¿no? tienen. Entonces, Muchas marcas hay que no tienen. claro, he vendido, por ejemplo, carros de gente que nos ha pedido que le ayudemos en la venta y cuando los hemos visto por dentro ocurría que tenían un dispositivo especial que no era el original. Ya, Entonces le habían cambiado, le habían adaptado ese sistema
que mencionas tú para que suba y bajan los vidrios y les costaba, te estoy hablando más o menos unos 24 años atrás. En ese entonces les costaba en promedio unos $300. Pero como en dólares es casi lo Sí, mismo, pues sigue no más o subió menos, mucho, ¿no? ¿no? Más o menos por ahí se ¿Y mantiene, esto da ¿no? para las 4 lunas o de Sí, pronto claro, claro, para los 4 no vidrios. puede ser para 2 nada más? Ya tiene que ser el sistema completo. Bueno, eso depende, pues, si, Del qué costo tanta plata también, tengas en pues. el bolsillo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de carros, los carros, por ejemplo, los franceses solamente traían lunas eléctricas en la parte de adelante, no en la parte de atrás. Ya, Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Peugeot, al Citroën, Renault también creo que había por ahí alguna versión que no traía en la parte de atrás. No, entonces la mayoría de los franceses venían solamente en la parte delantera. Ahora ha cambiado eso, mm, que ya hay tienen modelos que los lo tienen 4. en los 4 lados, ¿no? Entonces eso ayuda mucho para evitar ese problema que mencionas, Mili, porque la delincuencia es muy, muy grave. Y no solamente en Perú, en América Sí, Latina en América realidad es muy Latina. fuerte la Y ahora, delincuencia. la otra pregunta sería, si se invierte, supongamos tú estás diciendo que cuando a un carro se le malogra el sistema, está más o menos por los $1000 y No, que $300. Para un carro nuevo, o sea, ya moderno, más o menos unos $1000. Un ya, carro antiguo, estamos hablando de un carro antiguo, $300. claro, a eso iba. Y el carro antiguo, más o menos unos $300. Que en términos Este es, de soles, por ejemplo, estamos hablando de unos 1000 y pico soles, ¿no? ya, esto significa que si la persona vende el vehículo, ¿va a subir un poquito el precio o se va a mantener en lo que era? En realidad eso no suma, porque por experiencia propia nosotros a los clientes, por ejemplo, que tenían su vehículo, le ponían un sistema de audio muy bueno. Para ellos era muy importante ponerle 8 parlantes, Ya, ponerle Twitter, ponerle bajo, ponerle una serie de cosas que le da a la persona, le da al usuario un nivel de personalización totalmente diferente, pero de acuerdo a su gusto. pero en el caso de las lunas no No puede, funcionaría así, no porque eso sí funciona. es Eso lo tiene que, algo claro, en utilitario. el caso de los parlantes, el audio, se lo pueden retirar, pero en el caso de los vídeos no lo pueden retirar, Claro. pues. Más bien va a ser Es algo personal, de uso personal, o sea, no es tanto como, bueno, voy a ponerle porque así va a subir mi carro, sino voy a ponerle porque lo necesito, no, exactamente, ¿no? porque lo necesitas. De repente juega un valor un poquito como para conservar el precio, pero no como para que de No repente digan, exagerando. claro, como digan que de repente va a incrementarse el valor. Eso no va a ocurrir, ¿no? Bueno, Juan, y había visto tanto en el blog de Carros OK, como en la revista en la que estás colaborando, que has escrito sobre el impacto de la industria automotriz en la economía de los países. Sí, en realidad es muy importante, Mili. Si Perú tuviera una industria automotriz que te cuento, y de repente mucha gente lo sabe y otro lo desconoce, nosotros tuvimos la oportunidad de tener una industria automotriz con el ingeniero Grieve. Pero nuevamente llego al tema de los políticos. En ese entonces estaba de presidente Leguía. Leguía fue un dictador que estuvo 2 veces gobernando el país, y en el oncenio de Leguía hubo un descalabro total en la economía. Este ingeniero Grieve desarrolló un vehículo para prácticamente 100% peruano. Solamente Ya, había unas cuantas piezas que él las importaba, que eran parte del motor. Pero lo más importante era que si el vehículo se desarrollaba, Perú se habría convertido en una potencia económica realmente. Te estoy hablando de los... imagínate. O sea, Leguía creo que en los años, no me acuerdo exactamente, pero creo que ha sido antes de los 60. Entonces, en ese entonces Leguía le dijo a Grieve, cuando le pide ayuda, le solicita ayuda para que impulse la venta del vehículo, que sobre todo tenía un 50% de precio por debajo de lo que se fabricaba ya Dios mío. en Italia. En Italia ya había una industria
que arrancaba y que el valor era mucho más alto. Nosotros nos hubiéramos convertido realmente en una potencia y por eso es que ahí en ese entonces Leguía dijo que cómo era posible que tuviéramos que fijarnos en un producto peruano cuando lo que tenemos que traer es el exterior. Fíjate, disculpen la expresión, la brutalidad, la burrada, la falta de proyección. Perú no tiene estadistas, ¿no? Entonces, en este artículo yo planteo que si Perú se integrara dentro del sector automotriz, integraría diferentes sectores, sería una cadena de valor enorme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2023, aunque la venta cayó 4% comparada con la del año 2017, se vendieron cerca de 94 millones de vehículos. 94 millones de vehículos. Y ahí yo hago una relación de que si el precio de cada vehículo solamente fuera de $20,000, obviamente exceptuando, comento, el valor de un vehículo por el que se pagó más de $1,000,000, un bólido que tenía capacidad para recorrer de 0 a 100 en 2.5 segundos y que solamente hago la relación de $20,000 para una camioneta o una crossover pequeña en el que esa es la tendencia del mundo, porque eso es lo que se está avanzando. ¿Y sabes cuánto daba? Daba la cifra de 1.880 millones de dólares. Imagínate. 1.880 millones de dólares. Y el comparativo que se hacía solamente en el impacto de la recaudación en 26 países superaba los 430,000 millones de dólares. Imagínate, Mili, si Perú lograra integrar a la industria automotriz, la crisis que son cíclicas y que cada cierto tiempo la vivimos sin buscarlas, sin pedirlas, llevaría a que, por ejemplo, el país se industrializara por completo. ¿Por qué? Porque un vehículo tiene aproximadamente 90,000 piezas, 90,000 componentes en los que intervienen todos los recursos minerales que nosotros tenemos. Por ejemplo, el cobre. ¿Qué falta? Pero antes de que sigas, para especificar el tiempo que hablabas del oncenio de Leguía, fue entre 1919 y 1919 y 1930. Fíjense ustedes, amigos, en ese entonces estamos hablando de más de 100 años. Perú se hubiera convertido en la potencia económica como lo que está ocurriendo ahora. Ahora Perú está a punto de ser número 1 en la exportación de cobre. Chile está primero, pero lamentablemente nuestros gobernantes no tienen la mirada, no hay estadistas, no son economistas, no plantean un análisis geopolítico y geoeconómico, geoestratégico para avanzar. La geopolítica es fundamental. Por eso es que los países, por ejemplo, que ahora con la crisis que ha habido de la pandemia, que ha quedado agobiado el mundo porque la industria automotriz no se vio exenta, sufrieron de suministros y sigue sufriendo de suministros. ¿Qué está buscando el mundo? Está buscando energía, energía y más energía. ¿Y por qué apuntan a América Latina y específicamente Perú? Porque Perú tiene cobre y Perú es energía. El cobre es energía. Los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos y todos los vehículos que tenemos, el celular que usamos, lo que nos ponemos, todo lo que nos ponemos, los microondas o todo lo que veamos, todo lo que usamos, llevan cobre, Entonces la industria en el mundo busca dónde hay ese recurso. Y entonces con ese recurso, si nosotros nos integráramos como país en la industria, no solamente reduciríamos el desempleo, que está más o menos, la pobreza monetaria ha llegado ya a 10 millones de peruanos, o sea, el 33% de la población peruana
está en pobreza monetaria, no tiene Pero dinero. Juan, ya que estás hablando de ese punto y en el que se demuestra que el transporte está completamente ligado a lo que son las políticas económicas, nos damos cuenta que lamentablemente en nuestro país la clase política, y hablemos de clase política, al menos la que tenemos en este momento en nuestro Congreso, no le importa el crecimiento del país, no le importa que Perú avance o no avance. En este momento, lamentablemente, tenemos un Congreso al que solo le importa permanecer hasta el 26. Pero un ejecutivo ¿no? también. El Un ejecutivo congreso y un es que ejecutivo. están como una Interrelacionados, mancuerna. claro, están como una Están mancuerna. como una mancuerna y lamentablemente no se fija en lo que tú estás hablando, en mirar a futuro. Y ya eso nos ocurría desde 1919, ¿no? Ya nos ocurría desde claro, cuándo. correría. Nos Nos ha ocurrido, a ver, por ejemplo, cuando Perú tiene el caucho en toda la selva. La gente dice, oye, pero ¿qué importa? Lo que pasa es que el caucho permite construir neumáticos, Claro. pues. Y la gente no, o sea, lo que pasa es que los políticos, todos los que han venido, han sido entreguistas. Nosotros Así es. caucho. Por ejemplo, cuando la guerra se inicia, el guano. el guano de las islas se dice, pero lo desarrollan porque se dieron cuenta, la guerra había que crearle una guerra a Perú, había que hacer pelear a Bolivia para meterlo ahí, luego sacarlo y luego quedarse con el tema con Perú. Y resulta que le arman la guerra. Ya estaba definida que había que quitarle el guano, el salitre, y lo lleva a cabo Inglaterra, que es el que apoya a Chile para que nos invadan, ¿no? Entonces se llevaron el guano y el salitre, ¿y eso qué significaba? Que en ese momento la industria necesitaba, la agricultura necesitaba guano, entonces estaba necesitando, el agro estaba creciendo. ¿Y qué se necesitaba para poder solventar, para poder hacer crecer el sistema en ese entonces, ese sector? Necesitaban el guano, pues. Como ahora se necesita el cobre. Como ahora se necesita el cobre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente? Dice por ahí, escribía, tengo una red donde me siguen como 25,000 personas y ahí por ahí nos vamos trompeando, porque hay mucha gente que dice, nos vamos hablando, la gente hace comentarios a veces tontos que no saben en realidad. El problema del país es que no hay educación. Se deja llevar por lo que por ven los en titulares. las redes, por lo que ven en la prensa. Sí. Y lamentablemente la prensa, siendo el cuarto poder, está totalmente vendida. Sí, pues. Porque no se puede decir otra claro, cosa. lamentablemente. Ahora que se molesten mis colegas. Pero es lo que ocurre, pues eso pasa. Pero ¿no? es lo que ocurre, porque si no, ¿por qué llevan al ciudadano de a pie a lo que quiere el que en ese momento tiene el poder y lo sigue necesitando? Claro, y lo que pasa es que generan, por ejemplo, división en la sociedad, y ahora han inventado el término caviar para tirarse abajo, por ejemplo, a toda la gente que se ponga se ponga en contra de las políticas que establecen. No, este es un caviar. Oye, caviar son todos hasta el presidente del Banco Central de Reserva es un caviar. Yo he comentado que el presidente del Banco Central de Reserva y todos esos funcionarios ganan 45,000 soles, que buena gracia, ¿no? O sea, oye, todos esos son caviares. Los jueces ganan 45,000 soles. Y hablando de caviar, aquí hay muchas personas que conocemos que comemos el caviar de manera normal en nuestro país, con la hueverita. Y la gente no sabe, pues. Que la hueverita no sabe. es el caviar. Exacto. ¿No? Nosotros aquí en Perú lo comemos con su frito y con su ensaladita. Y es ¿no? riquísimo, ¿no? Y lo que venden en las latitas del caviar, que es muy caro, es sumamente salado. Sí. ¿No? Que no tiene nada que ver con nuestras hueveras. Exacto. Comemos totalmente claro. Siempre aquí caviar. Pero lo que pasa es que Perú tiene de todo. Nosotros tenemos de todo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el litio? El litio
En el gobierno me parece que Mm, fue en el gobierno creo que fue de Kuczynski, se hizo la transacción con una canadiense para que se haga cargo de toda esa parte donde hay litio. de Y el todo litio, nuestro ¿por qué litio. creen ustedes que el litio ha venido y está una canadiense metida ahí? Porque el litio puede ser fundamental para la Sí, para electrificación. las Si ahí pilas y nomás todo. miren lo que está pasando, por ejemplo, con esta compañía italiana que se compró como 10 hectáreas o 10.000 hectáreas, creo, en la parte de la sierra del Perú y cercó todo eso donde están todas las vicuñas. Y Ganaderos. a los pobres ganaderos le pagan un sencillo y ellos venden una pieza de alpaca, una pieza De de vicuña. vicuña, la venden pues en $60.000, 60.000 euros. Imagínense la brutalidad de ingresos, pero eso es ¿por qué? Porque los políticos son unos brutos y son unos No, vendidos. y no hay No cuidado, hay no hay cuidado, no cuidado les interesa. para lo que nosotros tenemos. A eso voy, pues, que no les importa el crecimiento del país y no les importamos nosotros, les llegamos Claro, porque altamente. tranquilamente, Lo si por único que ejemplo, buscan es su permanencia, y, su y protegerse sueldo ellos nada y más. seguir Claro, pidiendo partidas, ¿no? Para exactamente. incrementarse las bollerías que tienen. Exacto, y entonces acá tenemos de todo. Por ejemplo, uno se va a cualquier lugar, desde el norte al sur, se va a la selva que tenemos, ese es el territorio más grande y en la selva tiene todo, pero ¿qué ocurre? Todo se lo han regalado, todo se lo han regalado a compañías, han venido, les han dado gratis todo y ellos se llevan todo lo que tenemos nosotros, todo. Después te lo venden en pastillitas de 30, 40, 50, 60 pastillas. ¿Por qué? Bueno, y ya Porque lo no que están tenemos haciendo, industria de y ya nada, lo que pues, están ¿no? haciendo los chinos, por ejemplo, es llevarse las plantas, Claro, sembrarlas allá, y ya por ejemplo tienen la maca, tienen la quinoa, que ya se lo llevaron, se llevan exacto, las vicuñas, las crían allá. claro. Entonces, es gente que sí apuesta por su país. O sea, Sí, eso no se definitivamente, le pues, puede negar. claro. Los tontos somos nosotros. Exacto, nosotros somos los tontos porque no damos, por ejemplo, en el caso del cobre, el cobre, por ejemplo, dicen, por ahí dice, ha crecido las exportaciones de cobre y qué nos importa que crezca si no se Si transforma, no nos si va a no se afectar, pues. transforma en beneficio económico para el país, si no se transforma en empleo inmediato para la ciudadanía que no tiene ingresos. Ahorita Así la es. gente, tenemos 80% de gente que siendo ingeniero, siendo arquitecto, siendo administrador, economista, profesional de comunicación social como tú, Mili, y diferentes profesionales están pateando latas, están haciendo taxi. Es que no hay Están haciendo trabajo. taxi porque no hay chamba. No hay Para trabajo. ellos es más fácil alquilarse un taxi y ese vehículo lo meten y se ganan Sí. sus 100 soles, 150 soles y están asegurados porque el sueldo mínimo que es 1025 no les alcanza para nada. ¿Por qué va a alcanzar? Si te vas ahora, como se estableció el sistema neoliberal que funciona en Perú y que toda la gente lo aplaude, Le pero rinde le rinde pleitesía. pleitesía como la gente, yo no entiendo sinceramente, ¿cómo puede rendirle pleitesía si con ese sistema económico la gente, por ejemplo, con 1.000 soles, ¿cómo va a poder educar a sus hijos? Si todo ahora es privado y la educación, salvo la educación nacional, los colegios, los lugares que son nacionales, no están bien equipados, pues no están tecnológicamente preparados. Entonces dicen, no, Y con mejor las me voy barbaridades también que los a una privada, maestros, ¿no? con las barbaridades que los maestros que están de congresistas actualmente Imagínate. están haciendo con el sector educación, es una aberración. Es una Porque vergüenza realmente. que pues, regrese ¿no? gente que no aprobó un examen, entonces a esta gente le deberían dar la oportunidad de pronto de que den otro examen. Y si no lo pasan, Ya pues, no ¿qué van a entran. hacer? No, ya pilla, Pero no, pues, no está pero preparado. no pues, abrir no la está puerta preparado, para pues, que claro. entren todos los desaprobados. Exacto, Por o eso sea, que lamentablemente tenemos una educación mala, pues, ¿no? Y lamentablemente pésima. todos los planes, o sea, todos los planes están definidos
para tener a la gente, disculpen la expresión, embrutecida, mirando tontería y Sí, media, mirando y chismes. no educándose, pues, Sí. ¿no? La gente no lee, por eso que ahí está el problema, ¿no? Cuando lean ustedes, fíjense amigos, ¿por qué, por ejemplo, de los 90.000 componentes que se usan, nosotros tenemos importantísimo, por ejemplo, el acero. El acero se hace de una aleación de hierro, el cobre que acabo de comentarlo, se hace, por ejemplo, de la industria plástica, el cuero, tenemos industria ganadera que la tiraron al piso, ¿por qué? Porque vino pues la industria china y nos reventó con todo lo sintético, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, cuero, tenemos telas, nosotros éramos textileros, pero desaparecieron porque tenemos el mejor algodón del mundo, el Pima, ¿no? El mejor algodón del mundo, que por ejemplo las compañías que le ponen su titulito acá, le ponen su loguito acá, pero hecho con algodón peruano. Y nos damos Pima, ¿no? cuenta de la diferencia, por ejemplo, en los outlets donde te venden productos de exportación o que no lo vendieron, se lo devolvieron, qué sé yo, pero te das cuenta de la diferencia de ese algodón sí, con el que nosotros usamos. Exacto. Pues es totalmente diferente. Claro. Todo lo mejor se va para el extranjero. Se va al otro lado. Y la gente, por este modelo que está diseñado solo para importar, porque todo se importa, con un atraso cambiario, por ejemplo, que impide que la industria se avance, porque al tener una política que favorece importaciones, ayuda a que el importador se beneficie. Por eso que ustedes ven una cantidad de negocios retail, pero solamente moviendo góndolas. Mueven góndolas, pero la industria no avanza, no crece. Es una industria alimenticia que la tenemos dominada por 3 o 4 grupos que manejan el mercado, pero no tenemos, por ejemplo, tecnología como la que ha ocurrido en países que han avanzado rápidamente. Corea, por ejemplo, que avanzó rápidamente, los tigres del Asia, pero ellos ni siquiera tienen lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos todo. Pero Juan, tenemos que calmarnos porque ya se acabó el programa. Sí, lamentablemente, pero da cólera, pero lamentablemente nuestros políticos ¿qué podemos hacer? Nosotros a partir de repente, a través de esas tribunas, de repente darle a la gente la información para que sepan. La información real. La información real, porque no se la van a decir. Perú tiene de todo. Perú está llevado a que sea una potencia mundial si nosotros elegimos también a gente que esté preparada, a gente que tenga una proyección de futuro, pero lamentablemente todos los políticos... Es que ya nos debemos olvidar también de las elecciones, que por ejemplo en los distritos sale el alcalde de Lima y hay un arrastre con los distritos. Sí, pues, pero eso lo acaban de cambiar pues al eliminar las PASO, por ejemplo. Claro, ¿no? pero tenemos alcaldes que por el bendito arrastre son de lo peor. Sí, pues son de lo peor. Lamentablemente pero, no Juan, tenemos gente... Nos tenemos que ir. Bien, los invito a que lean el blog de Carros OK. Ahí está la nota que ha sido parte de esta presentación de hoy día de Carros OK. Y acá está, fíjense, Carros OK vende tu casa. También tenemos casas necesitamos casas, departamentos, terrenos, inmuebles para la venta, y lo pueden hacer ustedes entrando directamente a nuestro sitio web. Ahí está la tienda. Pueden crear ustedes su propia cuenta y administrarla directamente para que vendan casas, terrenos, inmuebles de todo tipo, automóviles, camionetas, buses, camiones, maquinaria pesada y todo lo que tengan por vender, accesorios y todo lo demás. Los esperamos en el siguiente programa de Carros OK, el magazine automotriz. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros, Milly.